Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros y avanzar. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por estar en uno de los episodios aquí del podcast de Cosmopolita. Muy bien, me gusta mucho. Además me gusta más cuando te conocí, ¿no? En algo tan cinéfilo como puede ser un festival de cortometrajes, que realmente, como dirían en inglés, es el pan y la mantequilla del cine, ¿no? Un poco. Entonces estuvo muy bien eso de conocernos allí, la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid, y además aquí en Madrid, que es un sitio que también cuida mucho su cine y su cultura. Sí, es más, fue muy rápido, la verdad, porque claro, estabas en modo trabajando, haciendo la moderación de las proyecciones y las preguntas, pero bueno, ha sido la verdad grato poder conocerte y también tenerte aquí, ¿no? Muy, para empezar me gustaría que me dijeras de cómo te defines. Soy una persona que me defino solo por una cosa, y luego, aunque como persona ya de una edad tenemos muchas facetas y aspectos, pero yo me gusta definirme como una persona que come, bebe, fuma y respira cine fantástico. Esta es la manera como más me gusta presentarme, como una de mis aficiones máximas. Tengo más, pero esta es la que más me gusta y como me gusta definir. ¿Cómo nace ese amor por el cine y por la música? Yo sí por parte, ¿no? Porque sé que tienes muchas aficiones. ¿Y cómo nace? O sea, desde tu entorno, ¿cómo ha sido un poco? Al ser un niño muy miedoso y tener bastante miedo a la oscuridad y tal, esto provoca también siempre un poco boomerang. Te da miedo, pero a la vez tiene un morbo infantil, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces ya enseguida me gustaron los cómics de terror y las películas de terror. En casa no había mucho problema en ver cosas, porque se explicaba, era una familia muy liberal y siempre se ha explicado las cosas en su momento, y a pesar de que les di alguna noche de turra con los miedos y tal, pero no es que me dejaran ver películas extremas de niño, pero sí que no era un problema ya a medida que ibas creciendo y ya te convertías en un niño más mayor, y en casa te explicaban las cosas. Entonces no había mucho problema en empezar a ver cine de terror muy joven, y siempre fue lo que me llamó la atención, y básicamente lo que ha guiado bastante mi vida profesionalmente. ¿Y cuál es la película de terror, digamos, que te impactó, que recuerdes? Yo recuerdo, de los primeros recuerdos televisivos que tengo, recuerdo la cara de Bela Lugosi en un ventanuco en una peli que se llama El Cuervo, que creo que era de 1935, creo recordar aproximadamente. Y es una película de Universal, que también es una gran productora, y la que lanzó el terror al mundo desde Hollywood. Ese es el primer recuerdo que yo creo tener de cine de terror. Y luego tengo también algunos recuerdos de cómics, ¿no? También en España Cataluña era un punto muy fuerte para la creación del cómic. Claro. Muchos artistas catalanes trabajaban con editoriales como Tutain y que creaban cómics como Creepy en su momento, etcétera. Y aquí la versión española del Creepy, que era Vampus. Y recuerdo empezar con Vampus y Rufus, que eran dos cómics de terror que me gustaban mucho, y esas son las principalmente que tengo: memorias televisivas y memorias de comic book. Y ahora, en el tema del cómic, ¿qué ves en el cómic a diferencia de otros géneros? ¿No? Me gustan cómics específicos, es decir, me gustan mucho el cómic, obviamente, de terror y de ciencia ficción, sobre todo el de los años 50 y el de los años 70, son los dos cómics, el tipo de cómic que más me gustan en cuanto a cómic fantástico, digamos terror, ciencia ficción, fantasía. Luego hubo una época en que era muy fuerte en España la revista El Víbora, que combinaba los mejores artistas españoles con también algunos de la famosa línea clara francesa, y en algunos entraba, en otros no, pero también me influencia mucho este tipo de cómic llamado underground, que durante una época no lo fue tanto porque era muy comercial, era no muy comercial, pero realmente era un cómic que funcionaba y que la gente se hablaba, y eso especialmente en Barcelona y luego también en Madrid, ¿no? Entonces se consumía bastante, sobre todo porque mezclaba, digamos, una ética y una estética rock and rollera también en algunos aspectos. Eran muy modernos para la época, pero a la vez muy referenciales con los cómics más antiguos, ¿no? Entonces el cómic underground me gustaba mucho el cómic americano de los años 70 también,
como evidentemente Robert Crumb, que también es un experto en blues, es otra persona que ha sido muy influyente en mi vida, y luego pues gente como Shelton, dibujantes así, ¿no? Y mi favorito quizás, que ya es de los años 80 y sobre todo de los 90 y que sigue siendo muy importante, es Charles Barnes, que es otro que también combina digamos, una idea del cómic de los 50 transmutada a su idea del body horror y todo esto, ¿no? Entonces también me influenció mucho en Charles Barnes. Y todo, digamos, todas esas influencias que me estás contando te llevó ya a involucrarte a lo que estamos hablando ahora, lo que hoy en día haces, ¿no? A esta relación. ¿Cómo fue ese paso? Empecé a los 17 años, tuve un programa de radio en una radio independiente en Barcelona que era espectacular, porque era una cosa que ya no existe. Claro. Pero creo que está en internet, alguien hace algo parecido en internet, que se llamaba Radio Pica, que era una radio, llamémosle pirata en la época. ¿Qué contenía? Esto. Yo concretamente tenía un programa sobre música, sobre todo Psychobilly, que era una reinvención del rockabilly en los años 80, mezclado un poco con el punk y tal. Y ponía también algo de música de los 50, pero sobre todo Psychobilly en esa época, y hablaba un poquito de cómic, tal, pero sobre todo era un programa dedicado, se llamaba Ecos de la Cripta, dedicado a ese tipo de música que conlleva también muchos elementos de cine de terror y tal, sobre todo en esa época, desde que a finales de los 70 salió una banda que se llamaba Los Cramps, que mezclaba música sobre todo de los 50 y los 60, y de nuevo también utilizo la palabra en otra, la mutaban o la transmutaban en una música muy, muy actual, pero de raíces. Igual que el blues es de raíces, pues era un rock and roll de raíces, pero hecho por gente de los años 70 y 80, ¿no? Ecos de la Cripta, había otros programas, había uno de rock and roll que hacían Los Brioles, que todavía es una banda que todavía existe, y que de hecho fue el primer cantante de esta banda, pero luego ellos siguen tocando y es una banda fantástica. Tenían un programa solo de rock and roll y rockabilly de los años 50, luego había varios de punk, de pop, era una radio muy, muy potente. Había uno de cine también, es decir, era una radio que creó escuela, y marcó a una generación de barceloneses. Sí. Y digamos que ahí es donde das el paso, o cómo llega a eso que justo te digo, te comienzas a involucrar ya un poco más. Me involucro escribiendo para Ruta 66, que todavía existe, es una revista que tiene, empezó en 1900, eso era el año 85 debía ser. Ruta 66 empecé escribiendo sobre todo de bandas de garaje y de rock and roll y de psychobilly y tal, pero también de cine. También escribí recuerdo un artículo muy largo sobre cine de zombies, por ejemplo. También hacía alguna crítica de cine, pero aunque hablaba sobre todo de música, ya empezaba a escribir sobre cine, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos, pues seguí escribiendo, sobre todo en Ruta 66 durante 2 o 3 años, sobre música y cine, ¿no? Entonces hice el servicio militar y a partir de ahí, justo cuando lo acabé, que era obligatorio en aquella época, lo hice bastante mayor, lo hice como a los 21 años, que era un poco mayor hacerlo a esa edad, pero me lo fui apartando y al final tuve que ir, ¿no? Entonces hice el servicio militar y al acabar el servicio militar, enseguida entré a trabajar primero en una distribuidora de música que se llama Semaphore y luego ya en Virgin, que me cogieron como un poco responsable de rock y tal, primero en la tienda de Barcelona y luego en la de Sevilla, ¿no? Entonces seguí muy, muy, muy relacionado con el tema de la música, a pesar de que mi gran afición era sobre todo el cine. Entonces el cine prácticamente lo dejé, no abandonado, porque en Virgin también había una sección de vídeo, en aquella época eran vídeos VHS y Laserdisc, pero no era realmente mi responsabilidad. Claro. ¿Y qué tan importante para ti tú consideras que es la distribución para las personas que quizás tienen esa parte creativa? Porque claro, todos queremos realizar, ¿cierto? O queremos grabar o rodar o hacer alguna pieza artística, ¿no? Yo creo que es fundamental. El cine es 50% arte y 50% negocio, pero no pensemos en negocio como una palabra despectiva. Negocio en el sentido de que al final tú tienes que mostrar eso a tu gente. El arte no se hace para solo uno mismo. Sí, también para la autosatisfacción, no hay duda, pero al final se hace también para mostrarse, ¿no? Entonces, como se hace para mostrarse, la manera de mostrarse hay que distribuirlo. Y la manera de distribuirlo tiene que ser una distribución más o menos comercial. Es decir, porque tú además tienes que ser recompensado por ese arte, ¿no? De alguna manera. Entonces, en el caso del cine, por ejemplo, en este caso, en el caso del cine yo creo que lo importante es la persona que tiene esos deseos artísticos de mostrar su arte y sufre por su arte y es auténtica, tiene que entender también cómo funciona esta industria, ¿no? Y entonces, no porque tenga que comprometer su arte a venderlo, no, el arte tiene que ser auténtico y tal y que cual, sin duda. Exacto, totalmente, pero tiene que entender luego cómo ese arte se va a distribuir
distribuir, se va a exponer al público objetivo que tiene ese artista, ¿no? Entonces, yo por eso siempre animo a los jóvenes cineastas y a los tanto cortometrajistas, lo que sea, los jóvenes cineastas que quieren mostrar su arte, sea lo que sea muy underground y muy experimental, o tengan una vocación más comercial y más comercial, que entiendan cómo funciona, es decir, que entiendan que hay el proceso de producción, que incluye obviamente todo el proceso de creación, de preproducción, producción, postproducción, todo lo que quieras, pero que luego tiene que venir el proceso de distribución y de exhibición. Exhibición no quiere decir que tenga que ser forzosamente cine, puede ser en plataformas, puede ser, si es una cosa pequeña y muy experimental, puede ser tú mismo a través de internet, etcétera. Pero que entiendas el proceso, digamos, de la distribución y de la comercialización de tu arte. ¿Quieres llegar a una audiencia diversa y comprometida? El programa Cosmopolitas es el lugar perfecto para ti. Nuestro programa explora temas de interés general, desde cultura, arte, entretenimiento, temas sociales y tendencias. Con una audiencia apasionada y comprometida, es el espacio para promocionar tu marca o negocio. Si estás interesado en trabajar con nuestro programa, te brindamos opciones como menciones en el programa, publicidad en redes sociales y más. No pierdas la oportunidad de conectar con nuestra audiencia y promocionar tu marca. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642-161392 o a nuestro correo electrónico cosmopolitas.prensa@gmail.com. Cosmopolitas, un espacio que va más allá de lo que buscas. Mike, coméntame, ya que estábamos hablando sobre la parte importante de la distribución, pero me gustaría a mí que me comentes esa gestión que has tenido con artistas de renombre. ¿Cómo lo has sabido llevar o cuando ya trabajas a esos niveles, ¿no? Durante la mayoría de mi vida profesional he trabajado con lo que se llama celebrities, bastante de cine, televisión y algunos de rock también, de rock and roll, o de música, digamos, porque algunos, no solo en el caso de la música tuve que entrevistar a algunos de los que no era muy fan, pero otros de los que sí era muy fan. Entonces, he conocido a la mayoría de la gente que me ha gustado del cine y de la música. Digamos que también hice bastante de intérprete en su momento, de inglés a español o de inglés a catalán, y lo cual también me permitió más de joven a conocer a mucha gente, yo qué sé, desde Dennis Quaid hasta Alan Rickman haciendo de intérprete. Luego ya como subdirector de Sitges, sí que tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas que habíamos invitado, desde ser intérprete de Anthony Hopkins hasta hacer masterclasses con Paul Schrader o con, bueno, es que la lista es inacabable, Susan Sarandon, Quentin Tarantino, muchísima gente que he conocido gracias a mi trabajo en Sitges. Anterior de Sitges, en Virgin, conocí a gente que también es importante en mi vida, como los Ramones, el grupo de rock, o gente que me ha gustado mucho también dentro del ámbito de la música rock, ¿no? Pero debido al tema del cine, pues sí, he trabajado en Sitges con muchísimas celebrities, y luego después de Sitges, mi jefe ha sido de hecho una celebrity en España, que es Alex de la Iglesia, el fantástico Alex de la Iglesia, que ha sido mi jefe y lo sigue siendo también y lo será siempre, y yo encantado en lo que él quiera y necesite. Pero Alex, pues eso sería uno. Y luego también tenemos la etapa esta de Comic Con, donde he podido pues conocer a Arnold Schwarzenegger, que no lo conocía, y trajimos a Arnold Schwarzenegger, a Elle Fanning, que es una actriz a la que respeto mucho, y españoles que sí que ya conocía, tanto por trabajo como por conocerlos, como Esther Expósito o Juan Antonio Bayona. Mike, coméntame un poco sobre el tema de los festivales. ¿Tú cómo consideras, cómo lo ves y qué nos brinda para las personas que participan? Es importante. Yo creo que los festivales cumplen una serie de funciones que son, sobre todo los festivales, me refiero a los festivales que son relevantes, sobre todo, que no quiere decir que sean más grandes o más pequeños, pero me refiero a relevantes para la industria y para la propia industria del país en el que están. Yo creo que los festivales, primero de todo, ¿qué tiene que cumplir un festival para que luego el cineasta o la persona del audiovisual encuentre valer en su participación, ¿no? El primero de todo es que los festivales se crearon en su momento, muchos de ellos, para promocionar la sede. Es decir, por eso hay festivales que se hacen en ciudades como Cannes o como Venecia o Sitges, que se crearon en su momento porque había un interés en promocionar la sede desde un punto de vista turístico, ¿no? Y desde luego los tres ejemplos que he dicho han funcionado muy bien.
Luego la segunda sería, en mi opinión, sería el promocionar el tipo de cine que tú deseas en ese festival. Hay que ser honesto, hay festivales generalistas que tienen de todo tipo. Que se especializan en un... Exacto, pero hay otros que se especializan concretamente en una especialidad, y hay algunos pues muy grandes dedicados a esa especialidad. Repito, Sitges en el tema del fantástico, u otros festivales que funcionan excelentemente, siendo honestos consigo mismo y dedicándose a lo que saben, ¿no? La tercera importancia de un festival es promocionar, digamos, la filmografía del país al que pertenece, ¿no? Yo creo que esto es importante para generar industria, que la industria esté contenta contigo y tú contentos, digamos, que los cineastas estén contentos, promocionar ese cine nuevo que se haga en tu país, tanto si eres generalista como si eres especializado. Y luego, en sentido un poco contrario también, es traer a tu público, obviamente, las mejores películas de esa especialidad o de ese tipo de programación a la que te dedicas. Y luego ya añado una quinta cosa que es muy importante, sobre todo porque los festivales en la mayoría de los países del mundo, excepto en Norteamérica, incluyo Canadá, Estados Unidos y Canadá, y la mayoría de los festivales del mundo se trabaja con dinero público, con lo cual la quinta regla es no ser deficitarios. Tú estás trabajando con el dinero de las personas y entonces, además de hacer una programación de calidad y tener invitados de calidad, etcétera, yo creo que tienes que ser también una persona que la gestión, a pesar de que sea dinero público, tienes que ser como si fuera tuyo, como si fuera tu propia gestión privada, ¿no? Entonces yo creo que no ser deficitarios es la base. Es verdad que los festivales generalmente, y sobre todo los que trabajan con dinero público, no están hechos para tener beneficio industrial, están hechos para no perder dinero y crear esa cultura y todo eso y gastarlo todo en la calidad del propio festival. Pero dicho esto, es importante no perder dinero porque estás, como repito, estás trabajando con dinero público. Entonces, para los cineastas, si tú tienes, primero de todo, tienes que saber a qué festivales tiene que ir orientada tu película, tu corto, tu mediometraje, lo que sea. Lo primero de todo, tienes que guardar algo de dinero para eso. Es decir, yo en los presupuestos de las películas y de los cortos, siempre guardaría un poco para la distribución. Se puede hacer de dos maneras. Te la haces tú, que también es posible, o la haces a través de una distribuidora. En el caso de los cortos hay ahora muy buenas, y en el caso de los largos, evidentemente sí que no lo haces tú, lo haces con una distribuidora, con tu productor encuentra un distribuidor, etcétera, etcétera. Pero en lo que es el circuito de festivales que quieras seguir, es primero ser muy honesto con tu propio producto, ¿no? Saber dónde puede ir, dónde crees que puede ir. Y entonces utilizar a tu agente de ventas si lo tienes, o a ti mismo en un principio, para saber a qué festivales lo puedes presentar. Lo de guardar algo de dinero lo digo porque los festivales cobran porque tú cuelgues tu película en su plataforma, ¿no? Cosa que no, me parece una... Hay mucha gente que dice, hombre, pero cobra. Ya, pero es que entendamos... Claro, haces una aportación al festival y además crea también... Claro, y además que los festivales entendamos que la mayoría se hacen con dinero público también. O sea, ¿qué quiere decir? No estás engordando la cartera de nadie. O sea, entonces, creo que además es justo que los festivales cobren por eso, y creo que también es justo que los cineastas entiendan que las cantidades, eso sí, no pueden ser abusivas, lo entienden, tener las cantidades lógicas y razonables. Entonces, que guarden un poco de dinero y empiecen a crear con un corto, pues tú mismo puedes empezar a hacerte ese circuito, a ver dónde te cogen y no te cogen, y si tienes un distribuidor, pues lo hará por ti, cobrándote un fee pequeñito y tal. Si es un largo, ya es diferente. Si es un largo, me gusta que tengáis claro desde un principio cuáles son los festivales que queréis hacer, pero buscad siempre el consejo de un profesional. En este caso, el productor o el coproductor que haya hecho la película contigo seguramente ya sabrá qué distribuidores pueden estar interesados en llevar tu película por todo el mundo. Sea una película, o las plataformas igual, quiero decir, puede ser una película para la plataforma, combinada plataforma y cine y luego una distribución por cada territorio, o una distribuidora te puede comprar los derechos de todo el mundo. Pero ellos son los que generalmente llevarán tu circuito de festivales. ¿Y qué valor tiene ya el festival? Tiene mucho, porque obviamente hay festivales prestigiosos cuya selección te ayudará en la venta posterior. Y aparte haces mucho networking. Claro, no, totalmente. Es decir, que estaba pidiendo que quizás me dijeras, no me daré. Totalmente, es decir... Pero en general... No, y además añadiré una cosa. La selección, y ya no digamos un premio, ayuda mucho luego en la venta, ¿no? El networking al que te refieres, sin duda, es importantísimo, porque además los festivales ahora, es un fenómeno de los últimos 10 años, acostumbran a tener ya su propio mercado de cine. Ya no solo el festival que muestra películas y cortos y tal, sino que tienen su propio mercado de coproducción o laboratorio de proyectos, también se le llama, y algunos especializados muy buenos. Entonces hay pues desde Frontier,
que está pues, en festivales como Fantasia en Canadá, en Cannes, en Berlín. Concretamente de los especializados en cine de fantástico, hay uno muy bueno en Corea que se llama NAF, dentro de un festival que se llama PIFAN. El Sitges ya tiene uno muy, muy prestigioso, que es un poco más joven, pero tiene ya un cierto rodaje, que es el Sitges Fan Pitch. Entonces, los festivales, o por ejemplo Annecy, en el caso de la animación, tiene su propio mercado. Entonces, este es un fenómeno que se da cada vez más. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el festival ya no solo haces networking con directores, sino que haces networking con distribuidores, con productores, con exhibidores. Entonces, eso es muy importante. Que el intentar también sacar partido de esos mercados. Al final también es una inversión, justo que tú hablabas de esa aportación, yo creo que vale la pena al final también, ¿no? Hacer esa pequeña aportación para lo que te llevas. Totalmente. Sobre todo, para que tampoco te suponga mucho gasto, elige bien los festivales. Claro, no lo envíes a todos, porque si tú tienes una comedia, pues no lo envíes a Sitges. Quiero decir, no sé, que es una comedia de terror. O si tienes una película de terror, pues, hombre, en Berlín es más difícil, por ejemplo, no digo que hay algunas veces, pero es más difícil ese tipo de festival que no es exactamente, nunca va a coger una comedia de terror gore, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ponerte ejemplos así, ¿no? Entonces, está bien esa inversión, hay que hacerla. Hay que hacerla. Mai, yo quisiera hacerte esta pregunta porque siempre a mí me genera siempre como debate de que cuando tú ves una película, digamos, tú que estás en festivales, siempre hay ganadores, ¿no? Se premia y siempre hay una validación in filtro porque hay un grupo que va, digamos, a votar por cierta película. ¿Tú consideras que el cine es 50% imagen y 50% sonido o cómo lo ves tú? Muy interesante. Sí, porque además es cierto, yo creo que el sonido siempre ha tenido importancia. La imagen es obvio, porque es imagen en movimiento, pero en cuanto al sonido, si hablamos del sonido como diseño de sonido, no hablo en este caso específicamente de la música, si hablamos del sonido, bueno, pues si incluimos las dos cosas, siempre había una broma en el cine español que se hacía mucho, que es, y lo que queda para la música, ¿no? En las producciones que no eran de gran presupuesto, o de que eran de un presupuesto medio o medio bajo, ¿no? Siempre se hacía esta broma. Bueno, evidentemente era una broma, pero luego todo el mundo le da la importancia que tiene que tener, ¿no? Yo creo que el diseño de sonido, ahora no hablando de la música, del diseño de sonido cada vez se le da más importancia, también porque la calidad del visionado doméstico, sobre todo, ya es de una calidad espectacular, con televisiones de tantas pulgadas, con unos sistemas de sonido muy potentes. Pensemos que la gente sobre todo ve cine en casa, ¿no? Y evidentemente en las salas también, las salas empezaron mucho antes que el cine doméstico, pero las salas cada vez tienen mejor sonido, cada vez tienen sistemas más potentes, y entonces la calidad del diseño de sonido de las películas se le da muchísima importancia, ¿no? Entonces, creo que sí que yo creo que la imagen en el cine es lo más importante, obviamente, moving picture, con lo cual es lo que es, pero obviamente el sonido, el diseño de sonido es muy importante. Y la música, no digamos, es decir, la música puede ser la banda sonora original que hagas de tu peli o después de gente como Martin Scorsese y Tarantino, los tracks que eliges para tus películas. Hay canciones que se han convertido icónicas en el mundo del cine cuando no tenían nada que ver en el cine originalmente, porque eran hits de los años 50, 60, 70. Creo que hay una anécdota que me acuerda de Rocky, por ejemplo. Yo he escuchado de que la canción esta que utiliza en Rocky, Sylvester Stallone, que le interpreta esa canción, no era conocida. Se da a conocer por la película y se vuelve un hit. El Survivor de Eye of the Tiger. La verdad es que en este caso concreto no lo sé, pero ya te digo yo que si la canción era previa, el gran éxito debe ser a Rocky, obviamente. ¿No? Pero, por ejemplo, lo que digo, directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino suponen un antes y un después en la utilización de música como parte de sus referentes culturales dentro de la... Claro que hay ejemplos previos a ellos, pero en este caso concreto de estos dos son los que han convertido las bandas sonoras de canciones en algo muy, muy importante. De hecho, en el caso de Quentin, además lo que hace, no solo de canciones, sino que coge otras bandas sonoras icónicas del spaghetti western o de películas que a él le gusten, por este caso italianas o americanas también, de blaxploitation o de estos géneros, y él los convierte también en hits a través de sus propias películas, ¿no? Entonces yo creo que en lo que hablábamos del diseño de sonido y de la producción de sonido, yo creo que ahora se le da muchísima importancia, y si hablamos de tracks, de canciones y de bandas sonoras, también se le vuelve a dar, con un mundo en el que vivimos desde hace 20, 30 años, en el cual los tracks, las canciones, como elemento, digamos, totalmente orgánico dentro de la película, se han convertido en algo pues básico. Entonces, ¿consideras que sí hay un 50-50? No sé si es 50-50, depende del director y de la peli, pero en algunos casos sí influye, porque en algunos casos es 50-50 también, ¿no? Yo no me imagino pues una película de terror, tú que eres aficionado,
no poniéndome que no influya la música. Te pongo un ejemplo que me gusta mucho de la música, en este caso, no de canciones, sino de la música. Cuando los primeros test que se hicieron con Halloween de John Carpenter, el Halloween de 1968, una película realmente básica en la historia del cine de terror y tal, los primeros que se hicieron eran sin música. Y la gente la vio y les pareció una peli interesante, divertida, divertida en cuanto a terror me refiero, pero no tuvieron, desde luego, ni la mitad, digamos, de impacto en el público, digamos, que fue... ¿Objetivo? No objetivo en este caso, en el público de prueba que pusieron, hasta que se puso la música. Claro, un test screening, lo que se hacen y tal. Pero en este caso era para gente que era de la productora y tal. Y les gustó la película porque los momentos musicales debían ser enlatados, debían ser de música de librería, de lo que fuera. Pero en este caso, cuando ya John Carpenter a los test screening incorporó su icónica banda sonora de Halloween, la reacción de la gente fue todavía mucho más positiva. Entonces, y realmente es un buen ejemplo de película de terror donde la música quizás casi, no te diría el 50%, pero sin duda es el 30% de la efectividad en los momentos de terror. Sí, exacto. ¿Necesitas impulsar tu marca o negocio? En Caral Films ofrecemos servicios integrales para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Nuestros servicios incluyen producción audiovisual, social media marketing y relaciones públicas. Nuestro equipo está aquí para ayudarte a crear contenido visual atractivo y gestionar tu imagen y reputación en los medios y redes sociales. Estamos comprometidos con la calidad y la creatividad para ofrecerte resultados que superen tus expectativas. Contacta con nosotros, llama al 642-1613-92 o escríbenos al WhatsApp. Caral Films, creando historias que conectan. May, coméntame sobre un poco ya de tu faceta, un poco de la escritura, que sé que te gusta un poco. He escrito sobre cine mucho, he escrito varios libros. El primero que escribí fue Pantalla de Sangre con mi amigo Jesús Martí, que ahora lo leí hace relativamente poco, un poco por encima, y era muy bisoño aquel libro, pero bueno, creo que era el año 95 o 96. Como digo, con mi amigo Jesús Martí lo escribimos los dos sobre películas de terror y violencia y tal. Y luego he escrito un par de libros por fascículos que Editorial Salvat editó, la editorial de Barcelona, Editorial Salvat, uno sobre Gore, que se llama Gore Manía, y luego hay otros libros, se llama Gore Manía también, probablemente mejor escritos que el mío, pero el mío fue el primero que se llama Gore Manía y iba por fascículos. Luego uno sobre cine de Hong Kong también, sobre películas de Hong Kong, sobre todo de acción y artes marciales, que también editó Salvat. Que son muy buenas, ¿no? Sí, generalmente son muy buenas. Y era una época en la que se hablaba mucho del cine de Hong Kong y tal, en los 90. También escribía muy buenas películas también, las de Jean-Claude Van Damme, por ejemplo. Esas son unas clásicas. Y de hecho Van Damme ha trabajado en Hong Kong, es un tío que sabe, bueno, de esto claro que sabe. Y luego tenemos escrito también muchos libretos de los que acompañan los Blu-rays, los DVDs en su época y tal. De eso he escrito mucho, que son mini libros, digamos, de cine también. Esos he escrito muchísimos. Y he prologado también muchos libros de amigos, etc. O sea, sí que he escrito crítica. Y luego he escrito algunos guiones de cine, bastante mediocres todos por mi parte. Nunca he sido un gran guionista, he sido, dicho, un gran analista de guion. Pero has intentado llevarle a rodarlo, a grabarlo. El mejor que escribí fue el primero, que nunca se hizo. Lo vendí 3 veces, que era una historia de gángsters indios en Barcelona, que estaba muy influenciada por el cine de Hong Kong y por el cine también por el primer Tarantino un poco, porque la escribí en el año 90 y... Claro, no, sí, pero lo vendí 3 veces ese guion, funcionó muy bien, pero nunca se hizo la peli. Luego sí que he hecho películas que, bueno, eran guiones que me encargaban y tal, y muy contento de haberlos hecho, sobre todo por haber trabajado con productoras como Filmax, como Rodar y Rodar, esto. Lo más que los guiones míos pues no eran especialmente muy buenos. Algunos los escribí con Ángel Sala, el director de Sitges, que es amigo mío desde hace más de 30 años, y algunos los escribí yo solo, otros los escribí, recuerdo, con Cristian Molina y Cuca Canals, uno que ahora está en Netflix, se llama Dos. Digo, no estoy muy... Mi trabajo como guionista no es muy excelso, digamos. Creo que soy, como te decía, soy mejor analista de los guiones de otros que yo como guionista. Ahora que estamos hablando de la parte del guión, porque yo también siempre he escuchado que para hacer una película tiene que haber una buena historia. ¿Tú cómo ves eso también? Sí, a ver... ¿Qué tan importante es el guionista también dentro de un equipo de...?
O el guión es, como dicen en América, script is king, el guión es el rey, es decir, tiene que haber un buen guión. ¿Se puede estropear un buen guión con un mal director? Sí, pero generalmente una buena historia es difícil de estropear. Se puede hacer mejor o peor, la ejecución de la dirección y de la propia producción puede ser mejor o peor, pero es difícil estropear una gran historia con una buena idea, con un concepto bueno y bien desarrollada, con buenos diálogos. Coño, es difícil cargarte esto. Ahora, de guiones más o menos mediocres hacer una buena peli, también ocurre. A ver, de guiones horribles no, pero de guiones que quizás necesitarían 2 o 3 vueltas más, pero se ha acabado haciendo una buena peli, sí, porque el director le ha puesto tanto talento que ha acabado sabiendo enfocar visualmente ciertas cosas a las que el guionista no llegaba. O sea, se puede hacer de un guión mediocre, mejorarlo, se puede convertir en una peli, como mínimo, buena. De un guión, como digo, de un guión espantoso, no, es imposible. ¿El director tú consideras de que debería modificar los guiones o simplemente cuando hay una buena historia, Sí. El guionista también tiene participación? Porque claro, el director es el que va a poner la última palabra. He visto de todo. En el mundo del cine he visto de todo. He visto desde guionistas que eran muy digamos, o que se les incluía mucho en el proceso creativo de la propia película después de escribir el guión, y que se les llamaba en medio del rodaje porque se había corregido un diálogo. Hablo ya de guiones ya correctos y de pelis correctas, cuando todo es un desastre. Pues, ¿no? Pero en el caso he visto esto, o sea, he visto guionistas que estaban muy involucrados y luego he visto directores que no permiten ningún tipo de consejo ni nada, que les ha gustado el guión, pero quieren ese guión y no quieren ninguna interferencia, ¿no? Claro. O sea, hay de todo. Yo creo que depende del caso, yo creo que depende del caso, de la historia, del guionista y del director. Hay que estar abierto, digamos, a todo. Yo prefiero la gente abierta en este caso, sobre todo creo que hay una cosa importantísima tanto en la producción como en la dirección, que es la flexibilidad. No quiere decir que eso tú comprometas tu arte por eso. Quiere decir, tú tienes una visión como director y un guionista tiene su visión como guionista. Claro. Y claro, la magia se produce cuando ambas confluyen, ¿no? Hay sinergia, ¿no? Exacto, pero sí que creo que un director en general debería tener una cierta flexibilidad para cambiar de opinión en algunos momentos, para hacer caso al guionista si el guionista cree que ciertas cosas que el director ofrece o está proponiendo quizás no van por ese camino, pero todos escucharse. Manda el director, sin duda, claro. Manda el director, pero creo que tiene que tener flexibilidad en entender ciertas cosas. Y la faceta del productor, porque también he escuchado casos en que el productor también suele a veces modificar guiones. Sí, pero es lógico. En ese caso sí que es normal que interfiera. El productor, que la gente nunca se sabe. Porque lo está viendo ya para que la gente, que es un productor, que es un coproductor, que es un productor asociado, que es un productor ejecutivo. Claro. Al final todos son bastante asociado, quizás no, que es otra cosa un poquito más colateral, pero en el caso del productor, pues el productor es el productor y es el que manda. O sea, cuando digo que el que manda es el director, manda en la visión artística, claro. Pero el productor es el que manda en todo y a veces también tiene que intervenir en la visión artística del director. Entonces, y por supuesto antes de que se haga la peli, en la del guionista, ¿no? Entonces, lo mismo, flexibilidad. Tienes que confiar en la gente que trabaja para ti. Ahora, siendo el productor también tiene que tener decisión artística en algunos momentos en los que él lo considere oportuno. Lo único que lo tiene que hacer de una manera en la que no provoque un conflicto o que el conflicto siempre se acaba provocando porque estás, digamos, en contradicción con algunas de las opiniones tanto del guionista como del director o como del equipo, incluso el director de fotografía, pero hay que ser flexible. Pero es verdad que el productor en este caso muchas veces tiene la última palabra, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucha mano izquierda, hay que saber tratar a la gente bien, hay que intentar hay que intentar llegar al compromiso. Claro. ¿El productor siempre tiene que pensar a nivel comercial? ¿O no siempre? No, sí, yo creo que sí. Que tiene siempre esa intervención. No, yo creo que siempre tiene que pensar en comercialmente, pero eso no quiere decir, no nos imaginemos a un productor con sobrepeso y que va con un látigo, y como en los años 30 del Hollywood, ¿no? como el que sería la caricatura del productor, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que creo es que a veces, siempre tiene que tener la visión comercial, pero en esto incluyo un productor que sea una joven o un joven que está empezando en la producción y que hace una película muy underground, pero también tiene que pensar en el sentido comercial, porque ella o él lo que quiere es que se vea. Entonces, lo que se vea, pues el canal que sea, eso también es comercio. No utilicemos, no pensemos solo en estos términos negocio o comercio como negativo. Sí, por eso creo que el productor siempre tiene que tener visión comercial, aunque esté trabajando con un producto muy minoritario, con
con una película o con un corto muy experimental, con un público muy nicho, es igual, tiene que tener ese sentido comercial de saber que va a ese público y cómo va a poder recuperar el dinero que ha invertido. Sin manchar, digamos, también la parte artística, ¿no? Sí, o sea, Teniendo esa línea, claro, cuidar eso, ¿no? o decir, a ver, en el caso, por ejemplo, si vamos a un cine un poco más, con posibilidades de distribución más amplia, el productor tiene que decirlo, puede decir, oye, a ver, le puede decir al director, por ejemplo, bueno, pues entre estos dos actores, quizás este es un poco más famoso, nos conviene invertir un poco más en este actor o esta actriz un poco más famosa, y a lo mejor el director dice, ya, pero es que se adapta al que es menos famoso, se adapta más a mi visión, por el por perfil, ejemplo, la apariencia, por lo que sea, por las razones que sean artísticas, puede decir, entonces tienen que llegar a un compromiso ambos, ¿no? de ver qué es lo que puede ir mejor, el productor a lo mejor cede en eso y dice, vale, vamos a por la gran... ¿Tú crees que esto va a tener más calidad con esta? Pues adelante. O sea, son ejemplos muy específicos y muy claros porque se dan bastante, ¿no? O a lo mejor el director es el que cede un poco y dice, bueno, voy a tratar a este actor más famoso que quizás no se acerca tanto a mi visión del personaje, o a esta actriz, repito, pero vamos a hacerlo de una manera que sea que se acerque entonces todo a mi terreno. El importante es el diálogo y el compromiso, y perdón por la obviedad, pero es que es así, que muchas veces no ocurre, todo es a gritos. Me gustaría que me comentes, ya que hemos estado hablando sobre el tema de cómo uno debe involucrarse en la producción, o si estás en la dirección, o como guionista, que pueden haber conflictos, obviamente, y nadie estamos ajenos a eso. ¿Y cómo ves o cómo piensas el tema del ego? Bueno, es muy difícil de manejar, es decir, porque primero, el cine y la televisión es muy goloso. Es un medio que todo el mundo quiere participar y sobre todo todo el mundo se cree con el talento de poder participar, ¿no? Entonces todo el mundo cree que puede hacer un corto, un guión, además ahora con la democratización, que es buena, de los medios de producción, aunque sea muy marxista, pero es verdad, ahora todo el mundo puede hacer una película. Entonces hay un exceso de contenido, pero a la vez es verdad que mucha gente que en el pasado no tenía los medios, gente que tiene realmente talento, ahora lo puede mostrar. Es un infierno para los programadores de cortos porque ahora tienen que ver, en lugar de ver 100, tienen que ver 1500, y hay mucha morralla, pero a veces hay esas joyas que antes no existían. Pero volviendo al tema del ego, claro, es un mundo en el que además el éxito puede ser muy fugaz y la gente quiere coger esa oportunidad, ¿no? Y entonces eso se mezcla con el ego y se mezcla con las ganas de triunfar, porque todos, no sé por qué, creemos que tenemos derecho a ese triunfo, a esa fama, y la verdad es que lo tiene poca gente, algunos por talento, otros por suerte, y la mayoría por las dos cosas, porque hay mucha gente con talento que no tiene suerte y no acaba de triunfar, pero hay gente con mucho talento que tienen además la suerte de haber estado en el momento adecuado y de haber hecho el tipo de cine adecuado y les ha ido muy bien. El ego es muy difícil de gestionar en un rodaje, por ejemplo. ¿Por qué? Pero no solo en los egos obvios de personas que lo han hecho bien y creen tener derecho a esa porción de ego, como el director, el productor, la productora, quien sea, ¿no? El gran director o directora de fotografía, etcétera. Pero cuidado, también existe el ego del equipo, a veces, que a mí me sorprende muchas veces, ¿no? Buscan hay gente que busca cualquier oportunidad para pegarle la bronca al otro, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo es sobre todo, entiendo, del productor y del propio director de gestionar esos egos, ¿no? Y como digo, a veces es muy, muy difícil, porque todo el mundo está a la que salta, ¿sabes? De los defectos de los demás, de los errores de los demás, y tal. Entonces yo lo que sugiero es no renunciar a tu ego. Yo creo que las ambiciones son legítimas en la vida, yo creo que son totalmente legítimas. Ahora, ir con ojo, primero, gestionarlo con ojo tú mismo, y luego, sobre todo, tener las mínimas reglas de educación en el trabajo. Eso arregla bastante las cosas, porque cuando se intenta que no haya gritos, se intenta que no haya esa mala contestación, si logramos reducir esos elementos, es más fácil de gestionar los egos, y se puede tener el ego que quieras, pero con una sonrisa, coño. Claro. Pero yo considero de que es importante, digo, el ego ponerlo en ciertas situaciones, ¿no? O digamos, no sé, en una obra de teatro, o en un escenario, o en un rodaje, porque, claro, tienes que creértela. Si no... No, totalmente, pero eso es diferente al ego tóxico, obviamente. El ego, si nos referimos a la legítima ambición de creer en tu trabajo, tú tienes que creer en tu arte, si no se ven enseguida los descosidos. Eso estoy de acuerdo, ¿eh? Creer en tu arte y que tener esa seguridad de que lo vas a mostrar correctamente,
no me parece un ego desmedido, me parece una persona segura de sí misma y de su arte. ¿Qué ocurre? Que hay personas... Pasar a ti también, cuando sigues el escenario y estás haciendo un manerismo. Pero yo hago presentaciones y Claro. cositas, no tienen ningún valor artístico, digamos, ¿no? Pero en el caso, volviendo a esto, entonces ocurren dos cosas. La gente que gestiona bien su ego, que ves claramente que son seguras de sí misma, que son tan seguras de su arte, y si encima tienen talento, tienen todas las de ganar. Luego hay las personas que no son conscientes de su propia mediocridad, y eso es terrible, sobre todo si se les da un cierto poder, ¿no? Entonces, cuando estas personas gestionan muy mal el ego, porque yo creo que tienen una inseguridad interior y luego la gestionan con una supraseguridad. Pero que están a la defensiva. Entonces esto es terrible porque provoca situaciones terribles, entonces es muy difícil de gestionar las personas que no son conscientes de su propio talento. Eso de hecho lo decía Quentin Tarantino, le hacía la típica pregunta, bueno, ¿y qué se, para triunfar en el cine qué se hace? Entonces hay un poco el porcentaje que es de talento y de suerte, digamos, ¿no? El talento y trabajo, perdona, son las tres cosas, talento, suerte y trabajo, ¿no? Entonces Tarantino decía una cosa, a mí me han preguntado muchas veces esto los cineastas y tal. En entrevistas. Sí. Espero que sea lo que me vas a decir. No, es talento, suerte y trabajo. Desgraciadamente la suerte tiene una gran importancia en esta ecuación de las tres cosas, ¿no? Pero Tarantino decía que sí, ok, las tres cosas, dice, pero que sobre todo hay que ser consciente del talento propio. Es decir, saber realmente para lo que vales y cuánto vales, y ser muy honesto contigo mismo en esto. Es verdad que él habla de sí mismo como un gran genio, pero es que coño lo es. Quiero decir, la gente a veces dice, bueno, es que Clint Eastwood y Tarantino dirigen y escriben sus propias películas, ya, pero no os comparéis con personas de este nivel. Quiero decir, hay que compararse con personas que sea factible, con las que que tú puedas llegar a un nivel parecido, ¿no? Entonces, en el caso de lo que decíamos, yo creo que lo principal es ser honesto con uno mismo en el talento que uno tiene y para lo que vale. ¿Quieres que tu marca o negocio sea noticia en Perú? En Caral Films tenemos la solución perfecta para ti. Nuestros servicios de prensa en colaboración con una agencia especializada te permiten posicionar tu marca o negocio en el mercado peruano de manera efectiva. Nuestro equipo de expertos en relaciones públicas y comunicación trabajará contigo para crear una estrategia de prensa que se adapte a tus necesidades y objetivos. No pierdas la oportunidad de aumentar tu visibilidad y credibilidad en el mercado peruano. Contacta con nosotros en Caral Films. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642 1613 92. Mike, hay una entrevista justo que hablas de Tarantino donde él comenta de que él es muy bueno, nadie lo puede discutir en todas sus películas que ha hecho, pero que él también se rodeaba de hasta mejores que él. Tienes toda la razón en este comentario que haces referido, porque yo he visto varias en las que lo dice. Él dice una cosa muy concreta, dice... Mi trabajo es tener, como director, y el trabajo, y lo hablaba a jóvenes directores en aquel momento, creo en aquella charla, decía, es tener vuestra visión. Es decir, tenéis una visión de que el diseño de producción tiene que ser así y tal. O sea, quiero esta ciudad, quiero estos coches, quiero que la historia, este personaje vista de esta manera. Mi visión es la historia, es el guión y cómo tiene que verse en pantalla. Pero para conseguir eso, dice, no es tu trabajo el diseñar el vestuario, no es tu trabajo el diseño de producción, no es tu trabajo construir el set, ni este trabajo componer la música, ni siquiera en un momento dado escoger la música. Entonces él dice, yo tengo mi visión y tengo mi opinión. Y entonces cojo a estos jefes de equipo y les digo cuál es mi visión. Y ellos me completan con su propio know-how, con sus propios conocimientos, ¿no? Y es cierto que se ha rodeado de gente increíble. Obviamente en el caso de Tarantino él tiene la decisión final y él es el que lo va a decidir si le gusta o no le gusta esto. Pero él es verdad que el proceso creativo de esos departamentos concretos tiene que ser en un principio estanco y luego es él el que recibe todos esos inputs y considera si esa visión se plasma correctamente. Pero estoy de acuerdo, se rodea de los mejores para poder hacer las mejores películas. Y yo siento que es un claro ejemplo de cómo sabe gestionar su ego, porque él tranquilamente podría, digamos, imponer su idea. Sí. Y cerrarse y bueno. A ver, yo lo conozco a él, pero no he trabajado con él en ninguna película y tal. Pero creo que es una persona que realmente al final debe imponer sus criterios, claro. Porque la decisión final, como la visión es suya, estoy seguro que debe ser un director incluso duro en sus momentos, claro. Porque tiene una visión muy clara, es muy exacto, digamos exigente más que duro, muy exigente, seguro, porque tiene una visión muy clara y es muy consciente de su arte. Y entonces
Entonces hay directores que son más amables y directores que son más secos y directores que en este caso son muy exigentes, incluso duros, ¿no? Yo creo que él lo debe ser, pero a la vez yo creo que tiene una gran generosidad artística con los que trabajan con él, porque sí he conocido a algún director de fotografía que ha trabajado con él, Suat Bireri, por ejemplo, y he conocido a otra gente que ha trabajado con él en efectos especiales, y él es muy duro y muy exigente, pero a la vez deja un gran, porque confía mucho en el talento de esos profesionales que le rodean. Y eso permite también a que uno, digamos, se envuelva y se desarrolle mejor, ¿no? En su trabajo. Mai, me gustaría saber también que me comentes ahora sobre el tema de las nuevas tecnologías, digamos un poquito de la industria, si es positiva o negativa. Yo ya no les llamaría, se llaman nuevas tecnologías de hace 25 años, con lo cual, bueno, no la inteligencia artificial, que es más reciente, pero en todo lo demás, las nuevas, llamamos las tecnologías contemporáneas, avanzadas, pues de tecnologías avanzadas aplicadas al mundo del audiovisual en este caso, yo creo que de entrada es positivo. Entrada es positivo, es decir, igual que creía en las plataformas que también son parte de la tecnología, y fuimos, recuerdo a Ángel Sala, mi amigo y director de Sitges durante años, siempre fuimos los primeros que apoyamos las plataformas como método de distribución y que la gente viera cine en casa de calidad, siguiendo apoyo, por supuesto apoyando a los cines más que nunca, claro, pero que no era el enemigo, y eso ha quedado demostrado después. O sea, el cine no ha decrecido por el tema de las plataformas. De hecho, las plataformas han buscado modelos híbridos también con el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que son compañeros de viaje en este caso. En el caso de otras tecnologías, como en el caso de las tecnologías puramente de lo que sería la filmación, por decirlo de alguna manera, que ya es una palabra que la utilizamos en los boletos, porque viene de film y ya el film ya no se utiliza prácticamente, lo utilizan Tarantino, lo utiliza Christopher Nolan y poca gente más, ¿no? Pero, y algunos estudiantes que ruedan en 16 milímetros o en Super 8, pero generalmente no se utilizan ya. Pero si hablamos de la tecnología, la democratización de utilizar el móvil, por ejemplo, para rodar, o de cada vez la mayor calidad del digital en las cámaras, como la que usas. También por las redes. Eso es, o sea, primero para lo que es hacer las películas. Hay películas, obras maestras ya hechas con móvil. Tampoco el móvil se ha convertido, se pensaban que ahora de repente todo el mundo rueda con móvil. No, al final la naturaleza encuentra su sitio y todo ha de ser orgánico. O sea, la gente rueda con cámaras que son mejores que los móviles. Pero hay gente que ha rodado en móviles y ha hecho películas excelentes también con móviles. Entonces, eso crea esa democratización, con la cual mucha gente con talento que antes no tenía acceso a los medios de la producción cinematográfica o televisiva, ahora lo tiene, ¿no? Low cost, como dicen. Low cost, o al final no tan low cost, pero también low cost, ¿no? En ese caso. Y luego, evidentemente, cuando en las producciones de gran presupuesto, el equipo digital también es increíble. O sea, quiero decir, se hacen cosas increíbles. Luego entramos en la postproducción, cada vez hay programas más increíbles de postproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, si vamos al tema de esta, sí que sería una nueva tecnología, que es la inteligencia artificial, yo creo que de entrada es positiva. Obviamente va a tener abusos, va a tener gente, hay que tener una legislación muy adecuada, tiene que estar muy bien regulado desde tanto los sindicatos, en este caso del cine, de los diferentes áreas del cine, pues, evidentemente no solo de los actores y que se controle el tema de los extras y tal, sino también desde el punto de vista de mil cosas, de los guionistas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada cualquier tecnología que ayude en el proceso creativo y en el proceso de producción y en el proceso de postproducción me parece excelente. O sea, me parece excelente que exista. Ahora, tiene que estar regulado. No solo desde un punto de vista legal, que es el más importante, pero también desde un punto de vista moral de los propios profesionales, ¿no? Pero para ayudar al proceso, al punto de vista moral, hay que legislar primero, ¿no? Para ayudar a ese proceso moral un poco, ¿no? Pero bueno, creo que yo estoy a favor, pero con el control necesario. Que es importante, ¿no? Sí, eso es verdad. Mike, para ir cerrando, me gustaría, no sé, que puedas decir unas palabras o comentar de por qué es importante disfrutar del cine, de la música. Tú que eres musicólogo también. Yo preferiría en este caso centrarme más en aspectos un poco más concretos del cine y de la música, lo digo porque claro, en general son artes que nos hacen disfrutar por razones obvias, ¿no? Porque generan en nosotros o producen en nosotros una reacción pues emocional de distintos niveles, ¿no? Esto sería la explicación, digamos la explicación, pero es una explicación que un psicólogo la diría mucho mejor que yo. Pero si vamos a cosas más concretas, por ejemplo, pues me gusta mucho, porque intentar disfrutar mucho del cine fantástico y de terror. Es un mundo en el cual se puede tener sensaciones muy extremas sin ningún tipo de peligro, con lo cual creo que es la única situación del mundo en la cual se puede sentir un terror absoluto sin pasar ningún peligro, porque en una montaña rusa a lo mejor siempre hay un 1% de que salgas disparado, pero en el caso del cine de terror no es así. La gente mira, hombre, la literatura también y tal. Sí,
pero aquí combinamos, el cine combina literatura e imagen, con lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que la reacción que provoca, por favor, ir a ver muchas películas de terror, y escuchad, los jóvenes, me encantaría que escucharan también la música que me hizo a mí feliz de joven, como el blues, como el rock and roll, como el rhythm and blues también, lo que antes se llamaba rhythm and blues, claro, ahora se llama rhythm and blues a Beyoncé. Yo me refiero al rhythm and blues de los años 50, por ejemplo, que a ver si se animan a escuchar ese tipo de música. Y de hecho, para cerrar, hablando, por ejemplo, hay una cosa que yo veo que me hace mucha ilusión referente al cine de terror y las emociones que provoca, y es el caso concreto de Latinoamérica. Pero sí que veo, por ejemplo, en LATAM, que hay un resurgir muy potente del cine fantástico y sobre todo de terror en territorios que no eran tan comunes, como el caso de Perú y Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, los sitios donde la gente había gran tradición eran sobre todo México, Argentina y Brasil. También, no tanto, pero también, pero sobre todo México y Argentina, ¿no? Y en cambio veo ahora ya grandes éxitos de taquilla en Perú, en Colombia, una clase media muy interesada en unos jóvenes muy interesados en esto y muchas ganas. Solo tienen que mejorar un poco los guiones ya. Esto pasa un poco también en India. Creo que empieza a haber industria y fuerte, lo que es específicamente de este tipo de cine, y está teniendo éxito. Ahora ya solo falta que suba un poco más la calidad de los guiones, y entonces yo creo que tendremos unos territorios fantásticos para exportar cine de terror. Y que se enfoque también en la distribución. Claro. No, la distribución local, pero ahora ya va bien, porque tienen éxito en su país. Claro, en Perú, por ejemplo, tenéis unos grandes éxitos de terror. Ahora tenéis que exportarlos, sobre todo. Que es importante. Bueno, Maya, ha sido un gusto conversar contigo, aprender también. Has hablado cosas puntuales que creo que es importante para las personas que van a escuchar, los nuevos realizadores, como yo también me considero uno de esos que busca ir creciendo, así que espero tenerte en otra oportunidad quizás para conversar ya de otras cosas y quizás estés en otra faceta también, espero. Así que me ha sido un gusto, gracias. Gracias a ti, Manuel, gracias. Encendidas, la voz del mundo va a sonar, ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal, gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuera